Dubái y los Emiratos Árabes Unidos, pues es un país muy progresivo y parte de la cultura es que siempre quieren incorporar todo lo nuevo en los negocios y en la educación. Entonces, curiosamente, hubo un mandato del jeque que decía que todos los colegios y universidades de los Emiratos Árabes Unidos tienen que incorporar la inteligencia artificial en sus currículums pedagógicos. Wow. Entonces, básicamente no hay opción. Somos Claudia Giraldo. Y María Isabel Mejía Jaramillo, Bienvenidos a Buena Vida, con buena IA. el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo. Y disfrutar más de la vida. Hoy tenemos un episodio súper interesante. Hoy nos acompaña un diseñador industrial que, además de haber ejercido el diseño y haber ganado premios por sus diseños, se ha dedicado a la docencia alrededor del mundo y hasta lideró la iniciativa de mercados sostenibles del laboratorio de diseño Terra Carta, lanzado por el rey Carlos de Inglaterra. Vamos a aprovecharlo para aprender cómo usa un diseñador la inteligencia artificial en lo profesional y en lo personal. Y cómo alguien que es de América Latina, pero que además ha vivido en Europa y Asia, ve la injerencia de la inteligencia artificial en lo que viene. Hoy nos acompaña una persona que yo quiero y admiro mucho. Él se llama Carlos Alberto Montaña Hoyos, es colombiano, estudió diseño industrial en la Universidad Javeriana en Bogotá y tiene una maestría y un doctorado en teoría del diseño y sostenibilidad de la Universidad de Kobe en Japón. Él ha ejercido el diseño como empleado y como consultor, pero también desde muy temprano se apasionó por la docencia y ha enseñado pues en universidades en Latinoamérica como EAFIT, pero también ha enseñado en la Universidad Nacional de Singapur, en la Universidad de Canberra en Australia y desde hace más de 6 años está radicado en los Emiratos Árabes Unidos, donde ha tenido una carrera súper interesante en el Instituto de Diseño e Innovación de Dubái y actualmente lidera el primer programa y departamento de diseño del Instituto Rochester de Tecnología también en Dubái. Pero lo que yo más valoro es que él es una persona sencilla, amable, aterrizada, con quien se pueden tener grandes conversaciones como la que seguramente tendremos hoy. Carlos Alberto además tiene un gran sentido del humor. Yo lo conozco desde que ambos éramos muy jóvenes y aquí puedo confesar que incluso es hasta buen bailarín. Carlos Alberto, gracias por aceptarnos la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Gracias, Claudia. Gracias, María Isabel. No, muy generosa las presentaciones de las dos. Muchas gracias. Es un placer para mí conversar con ustedes y discutir un poco estos temas que son tan importantes hoy en día. No solo que están tan de moda, pero que están realmente cambiando tanto nuestra vida en todo sentido y pues que hay tanta gente pensando en ellos. Así es. Bueno, Carlos Alberto, después de estudiar en Colombia, tú empezaste lo que sería el sueño de cualquier diseñador, que es irse para Italia. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué fuiste a hacer a Italia? ¿Y cómo de ahí arrancó toda esta carrera tan espectacular por tantos países del mundo? El hecho de viajar fue para mí como un sueño grande desde que era niño. Desde el colegio estaba muy interesado en las artes, en el diseño, la arquitectura. Afortunadamente, cuando estaba en la universidad, se presentó esta oportunidad de hacer una pasantía para trabajar en Italia como diseñador industrial y pues fue una experiencia increíble. Por un lado, pude trabajar en una compañía grande que en ese momento era la Whirlpool y pues fue ver toda esta parte industrial porque en Colombia en ese momento pues no había tantas industrias de este tipo. Por otro lado, fue también como poder experimentar y ver en la realidad muchas cosas que había visto tanto en historia del arte en el colegio o en historia del diseño en la universidad, pero solo las había visto o en libros o en diapositivas. Mirar todos los clásicos del diseño, la arquitectura y del arte, entonces para mí pues fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Todo este descubrimiento de la cultura
y de la historia, pues para mí como diseñador fue muy ¿Cuántos importante. idiomas hablas ya tú, Carlos Alberto? Bueno, más bien chapaleaditos, pero No creo. entiendo italiano, hablo y me defiendo con el japonés, el inglés y el español, y entiendo un poquito de portugués y de francés, pero eso sí, muy poquito. Y siguiendo, digamos, ese recorrido, sé que te regresas a Colombia, pero ¿cómo terminas de ahí estudiando en Japón? ¿Y cómo es ese contraste de llegar tú con tus nociones de diseño que tienes de Latinoamérica con la influencia que tuviste en Italia y empezar a verlas desde otro punto de vista completamente distinto y no desde el punto de vista de Occidente? Es una muy buena pregunta. Regresé de Italia, me gradué de diseñador industrial y después empecé a trabajar en industria en Colombia diseñando lámparas y sistemas de iluminación, trabajando mucho con arquitectos. Trabajé también en diseñando pues cerámicas y este tipo de cosas. Y por aquella época me casé con mi actual esposa. Seguimos casados después de 24 años, a mucho honor. Y además fue mi novia del colegio. Eso es otra historia bien interesante, pero eso sí es como para una telenovela. Entonces, sí, estaba trabajando en Industrias Corona, pero empecé a trabajar como profesor de medio tiempo en EAFIT. Y desde que estaba en el colegio siempre me ha gustado mucho la docencia, la experimentación, la investigación, y yo siempre había pensado que quería ser profesor. Y en este momento, cuando empecé a enseñar, me di cuenta que estaba disfrutando más la parte académica y de estudiar y de ser profesor que incluso la parte de industria. Entonces, a raíz de esto, y por algunos amigos me enteré de las becas del gobierno japonés y pues mi esposa, que siempre me ha apoyado muchísimo en todos estos viajes, fue la que me dijo, pues aplica. Apliqué, la verdad no tenía muchas esperanzas, pensé que era más como un ensayo, como para entender cómo se aplica a becas académicas y cómo funcionan los posgrados en el exterior, y pues me ofrecieron la beca. Entonces fue como, uy, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Porque yo creo que tradicionalmente uno como colombiano piensa en hacer posgrados, ya sea en Estados Unidos o en Europa, pero pues en países asiáticos y más donde no hablas el idioma, pues no se piensa mucho. Y pues fue una experiencia maravillosa. Por un lado, el hecho de no saber el idioma es muy interesante, porque hasta cierto punto te convierte a ti otra vez como en un niño. Al no saber el idioma en Japón, eso nos forzó pues como a estar observando todo alrededor de nosotros, la cultura, la comida, las gráficas, la arquitectura, la artesanía, la robótica, todo. Y como proceso creativo, reflexivo, fue también muy importante porque fue hasta cierto punto reevaluar muchas cosas y al principio tratar casi que de imitar todo lo que era el diseño japonés y como de adaptarse a la cultura, pero después fue un proceso de reflexión y de decir, bueno, yo no soy japonés, yo soy colombiano, ¿qué es lo que me hace colombiano? ¿Qué es lo que me hace latinoamericano? Y tratar de explotar esas raíces de una manera creativa como diseñador. Tengo un respeto grandísimo por los japoneses y por la cultura japonesa que me encanta. Como diseñador fue una riqueza grandísima porque la cultura japonesa es muy rica en arte, impresionante en toda la parte de artesanías, el manejo de la madera, de las lacas, del papel japonés, de la arquitectura. Lo interesante es que mezcla muy bien toda esa parte tradicional, pero también con cosas de avanzada y tecnología de punta. Entonces, cuando fuimos a Japón, fue un choque cultural grandísimo porque pues en ese momento en Colombia no había teléfonos inteligentes y pues en Japón ya había los teléfonos con televisión y todo esto, entonces era todo súper novedoso, los baños te hablaban, en todos sitios había ya robots. Nosotros llegábamos con nuestros tradicionales diccionarios, libros impresos y allá había diccionarios electrónicos. Y pues fue también ese aprendizaje de lo que es la tecnología, ¿no? Hasta cierto punto balanceada con esa tradición, porque Japón ha conservado una cultura muy específica. Como diseñador y personalmente fue una experiencia muy enriquecedora.
Uy, espectacular. Oye, te quería preguntar una cosa que mencionaste ahorita y es como, ¿qué es lo que me hace a mí colombiano? Que en ese momento, ¿qué fue lo que pensaste que te hacía ser colombiano? Son muchísimas cosas, ¿no? La cultura es el idioma, es la idiosincrasia, son los colores, son los sabores, es la música. Pues fue a tratar de redescubrir todo eso. En Japón, como estudiantes extranjeros, con algunos amigos latinoamericanos, tuvimos un grupo de música y pues claro, en Japón éramos los distintos, pero era también como una sensación. Y la gente nos invitaba a los festivales culturales, pues a tocar música latinoamericana y al final, después de 2, 3 años, incluso nos invitaban a tocar en eventos y nos pagaban como músicos. Fue una época muy divertida. Igual con la parte del diseño. El diseño japonés también se caracteriza mucho por ser hasta cierto punto muy minimalista, pero el diseño latinoamericano está muy ligado con toda la parte de artesanías, de materiales naturales, el color. Entonces ese tipo de cosas se van comparando y se van desarrollando también. Qué interesante. ¿Y en qué momento dices, bueno, lo mío es la docencia? ¿Y cómo empezaste ese camino por la docencia? A mí me encantaba la docencia desde que estaba en el colegio. En bachillerato le dictaba clases a niños más pequeños que necesitaban refuerzos. Entonces ayudaba en inglés, en español, en biología. Mi papá se murió cuando tenía 23 años y pues en ese momento el trabajo que me conseguí fue enseñando inglés en una academia y yo desde que estaba en la universidad sabía pues que me encantaba la docencia y la parte de investigación, la parte académica. Cuando me gradué de la universidad fui a tratar de conseguir un empleo en academia, pero en ese momento me dijeron, claro, si usted quiere venga, pero como lo vamos a entrenar, pues es como una pasantía no paga. Y pues yo en ese momento no podía darme el lujo. Tenía el préstamo de la universidad, mi papá se había muerto y eso me llevó a trabajar en industria. Y pues además la experiencia en industria me encantó y me parece que es muy importante para cualquier profesional. Bueno, ahora que ya eres docente desde hace mucho tiempo, ¿cómo ha cambiado la docencia con lo de la inteligencia artificial? ¿Cómo es enseñarle a la gente en una era donde ya hay inteligencia artificial? Bueno, la docencia de hecho ha cambiado muchísimo desde el punto de vista académico universitario. Cuando yo fui estudiante en la universidad, la docencia era un poco cruel y era como ese manejo de poderes. La tradición académica del diseño y la arquitectura era que los profesores, después de que tú te habías demorado muchos días haciendo una maqueta o una plancha, el profesor llegaba y te rompía la maqueta y te decía, esto es una porquería. Y esa era como la Horror. tradición, sí, era brutal. Hoy en día esto ha cambiado mucho y obviamente que se maneja mucho la parte del respeto y pues se ha utilizado mucho las nuevas tecnologías para la docencia. Incluso la mayoría de las universidades, pues desde hace muchos años incorporaron el Internet a raíz de COVID, las clases híbridas o las clases en línea. Desde hace mucho tiempo en Estados Unidos se viene con los MOOC es que hasta cierto punto democratizan la educación y obviamente la academia siempre ha tratado de incorporar estas nuevas tecnologías y desde la academia, desde la investigación muchas veces también se desarrollan estas nuevas tecnologías. Ahora, con la inteligencia artificial, hoy en día yo creo que todas las universidades del mundo están tratando de entender cuál es la mejor manera de utilizarla. Y la inteligencia artificial está cambiando tantísimo nuestro mundo que se ve la necesidad como de crear nuevas leyes y nuevos códigos éticos de uso de Mm. esa inteligencia artificial. Porque cosas como el plagio, como ciertos elementos que eran tradicionales en la academia, es muy difícil poder entenderlos. Y pues sería muy retrógrado pensar vamos a frenar el uso de la inteligencia artificial en las Sí. universidades o en los colegios. Pero asimismo hay que usar la inteligencia artificial pues con cuidado e inteligentemente. Y para Mm. mí el ejemplo tal vez más claro
es cuando uno estaba en el colegio y le tocaba estudiar matemáticas, a uno no le dejaban utilizar la calculadora sino hasta Sí. ciertas matemáticas avanzadas porque querían que uno aprendiera a usar Ejercitar el cerebro. la cabeza y a entender el proceso de las matemáticas antes de utilizar la calculadora, porque la calculadora te volvía perezoso y no te hacía entender pues, los procesos básicos. Exactamente lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes del primer año que no tienen todavía un pensamiento crítico, que no saben analizar algo, y les entregas la inteligencia artificial, ellos piensan que ellos simplemente ponen el texto en la inteligencia artificial y lo que la inteligencia artificial generativa saque, eso está bien y lo presentan. Y puede ser texto, puede ser imágenes y no tienen la capacidad crítica de decir esto es bueno o esto no es bueno. Entonces, ahí es donde hay un problema con la inteligencia artificial, especialmente cuando se incorpora demasiado temprano en la educación. Yo creo que ese es el balance. Lo que creo que la mayoría de educadores estamos tratando de hacer es crear un camino dentro del currículo para progresivamente involucrar la inteligencia artificial, porque no puedes soltarla completamente desde el principio, porque entonces la gente deja de pensar y deja de ser crítica porque es absurdo y sabemos que los trabajos del futuro van a requerir el uso de la Claro. inteligencia artificial. Sí, es un gran reto, Carlos Alberto, eso que tú planteas, y yo creo que lo que está haciendo, pues, repensar en todo el mundo cómo es la educación ahora con la inteligencia artificial. Aquí como repasando tu carrera profesional, veo que has combinado como esa práctica docente, pero con tu práctica como diseñador. Tengo entendido que te has ganado un pocotón de premios. Y una de las cosas en las que te has enfocado es en la sostenibilidad. ¿Por qué no compartes con las personas que nos están escuchando qué es lo que te motiva a enfocarte en ese tema de la sostenibilidad? Para mí, la colaboración entre industria y academia es fundamental. Cuando trabajé solo en industria tenía una oportunidad de crecimiento laboral interesante, pero a veces también como persona creativa me aburría de hacer lo mismo. Por ejemplo, si estaba en una empresa de muebles, después de un tiempo de diseñar sillas, pues se vuelve repetitivo. Y muchas veces el crecimiento profesional en industria era dejar de ser creativo y moverte a una parte pues netamente gerencial, que Sí. tampoco me interesaba en ese momento. Y a veces la industria es tan enfocada al mercado que no experimenta, no toma riesgos. Por el otro lado, en la academia tenemos la gran ventaja de que se da mucho esta parte de la experimentación, de ensayar cosas nuevas, de desarrollar nuevas teorías, nuevos materiales, nuevos procesos, y eso es muy enriquecedor, pero también a veces la academia se queda mucho en esta parte teórica, pero no es aplicada. Entonces, la ventaja de combinar la academia con la industria, especialmente en las áreas del diseño, es que tú puedes como utilizar lo mejor de los dos mundos y pues que cree un impacto importante en la sociedad. Ahora, la parte de sostenibilidad, yo creo que nos hemos dado cuenta de todos los problemas que han venido de la revolución industrial, la cantidad de basura que hemos creado, la contaminación, la mala utilización de los recursos. Entonces, cuando me fui a estudiar a Japón y estaba mirando qué temas podía investigar, salió el tema de la sostenibilidad. En un principio miré la sostenibilidad más desde el punto de vista de reciclaje, y después encontré un tema muy, muy interesante que se llama la biomimética. Y es la idea de que podemos imitar la naturaleza para desarrollar inventos, nuevos diseños. Y esto me apasionó y fue pues el tema de mi doctorado. Nos enseña el respeto a la naturaleza y aprender que en la naturaleza hay muchas cosas que funcionan muy bien y si nosotros imitamos eso, ya sea imitando forma, función o procesos y los ciclos de la Sí. naturaleza, podemos desarrollar diseños, inventos que son mucho más sostenibles. Wow, Entonces, eso ha sido espectacular. un poco mi investigación.
¿Y ese enfoque es el que estás usando ahora como para hacer diseños en el tema médico o no? ¿Sí? También, sí, Yo le iba a hacer una pregunta similar, que nos dé un poquito de ejemplos, porque suena súper interesante. Yo había oído, por supuesto, el tema de la sostenibilidad, pero ya de imitar la naturaleza en el diseño me parece fascinante. claro, imitar la naturaleza en el diseño, la arquitectura, incluso en inventos y tecnologías, En es telas, bueno, en fascinante. telas era, Y ¿no? claro, ¿no? Los ejemplos que hay son montones. Solo por mencionar algunos, digamos, los clásicos, si uno se pone a pensar en el velcro, esto fue un invento del siglo pasado de un francés que básicamente estaba caminando con su perrito y vio que había unas semillas que se quedaban como atascadas en el pelo del perrito y se Sí. pegaban porque tenían como muchos ganchitos. Y esta persona pues la estudió y dijo, pues yo puedo replicar eso con materiales sintéticos y así fue como se creó el Wow. velcro. Y hay un Wow. montón de elementos de diseño, arquitectura, inventos que se han desarrollado a partir del estudio de la naturaleza. Y claro, también hay muchísimas aplicaciones médicas hoy en día. Ahora, con respecto a la naturaleza, hay muchas formas de utilizarla. Por un lado está la biomimética, que es la idea de imitar la naturaleza, pero por el otro lado, hoy en día también tenemos la parte de biodiseño, que es utilizar elementos biológicos para diseñar. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, hoy en día es posible hacer impresión 3D, pero de tejidos vivos. Sí. Y todas estas nuevas tecnologías que son fascinantes, incluso utilizar la genética para cultivar nuevos materiales, todas estas nuevas tecnologías están abriendo un campo de innovación grandísimo. ¿La robótica También entra dentro de la biomimética o no? ¿O es sí, aparte? curiosamente, el desarrollo de la robótica tiene muchos elementos biomiméticos. Por ejemplo, bueno, los robots usualmente son humanoides y usualmente imitan a las personas, pero Sí. muchos de los robots que tú ves en las películas o que ya estamos viendo, por ejemplo, en algunos países usados para la policía, los robots estos que parecen un perrito, que nadan como un pez, o drones, robots que vuelan, por ejemplo, como ciertos animales, muchos de estos robots son inspirados en la naturaleza. Entonces, la parte de robótica y la parte de biomimética también están muy relacionadas. Qué Wow. interesante. Óyeme, y bueno, hay otro ángulo que a mí siendo mujer me conmovió mucho de tu historia, y es que tú fuiste la primera persona en crear un programa de diseño para mujeres en Arabia Saudita. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo en una cultura tan distinta es enseñarle a mujeres y crear ese camino para empoderar a las mujeres en un campo como el diseño? Pues imagínate que es una historia muy bonita y con muchos altibajos. En el 2012 hicieron en Arabia Saudita una conferencia precisamente sobre la biomimética y me invitaron como conferencista. Fue una experiencia cultural increíble y un choque cultural increíble porque en esa época Arabia Saudita era pues súper tradicional. A raíz de eso conocí al decano de en ese momento la Facultad de Diseño y en ese momento las universidades en Arabia Saudita estaban también totalmente segregadas y había departamentos solo para mujeres y departamentos solo para hombres. Entonces me dijeron, queremos abrir diseño industrial acá en la antigua Universidad de Dammam. Usted, como es diseñador industrial, nos puede ayudar a esto. Y pues claro, me pareció un proyecto súper interesante. Desde la Universidad de Canberra, en Australia, armamos un equipo que había varios profesores, incluso profesores eméritos muy reconocidos de diseño industrial y diseño de producto. Había tecnólogos de educación, había gente especializada en educación internacional. Bueno, armamos básicamente un equipo y creamos el programa de diseño industrial para ellos. Ahora, al principio, digamos que el proyecto que nosotros recibimos era, tenemos que crear un programa de diseño que sea solo para mujeres. Y como las mujeres en Arabia Saudita deben quedarse en la casa y tener la familia, entonces debemos enfocarlo hacia microempresas, hacia artesanías, hacia este tipo de cosas.
Y pues dijimos, bueno, no, nosotros tenemos que hablar con las futuras estudiantes, hablar con las profesoras para también entender un poco el contexto y qué es lo que se requiere. Y cuando hablamos con las estudiantes y con algunas de las profesoras, que en ese momento usualmente eran graduadas de arquitectura o de diseño interior, lo que ellas nos dijeron era, nosotras necesitamos como mujeres validar nuestra profesión acá en Arabia Saudita, que es una sociedad muy machista, y tenemos que desmitificar esa idea que el diseño es para mujeres o del diseño rosado o del diseño netamente decorativo y que hágame el cojincito de colores y eso. No, nosotros queremos un programa de diseño industrial que sea 50% ingeniería y la parte técnica, 30% la parte de diseño y un 20% la parte de negocios. Y ellos decían, no, nosotros necesitamos un programa súper sólido que nos validen en la sociedad. Y pues este fue el programa que creamos y ya creo que va a cumplir como 10 años y el tipo de proyectos que están haciendo las graduadas del programa es súper interesante, se han ganado premios internacionales, ya algunas de ellas están, digamos, transformando la industria en Arabia Saudita. Para mí es algo muy gratificante. Y claro, hoy en día, pues Arabia Saudita ha cambiado muchísimo y es un país muy distinto a lo que era hace 20 años. Oye, volvamos a la inteligencia artificial. O si no, los que oyen el podcast van a decir que bueno, y la ¿Y qué inteligencia pasó con la artificial. inteligencia artificial? Mira, tú como diseñador industrial, ¿cómo usas la inteligencia artificial hoy en día? ¿Y cómo ves que puede ser el uso en un futuro cercano o lejano? ¿La inteligencia artificial puede diseñar sola o cómo es esa interacción del diseñador con la inteligencia artificial? Uno, digamos, de los principios que tenemos como diseñadores es que nosotros humanizamos la tecnología. Entonces, como diseñador, yo no me siento un tecnólogo, sino me siento más un humanista. Y para mí, digamos, los inventores, los ingenieros, ciertas profesiones se encargan de desarrollar las tecnologías y pienso que nosotros como diseñadores nos encargamos de humanizar esas tecnologías y de hacerlas fácilmente usables por las personas. La parte de usabilidad es muy importante en el diseño, diseño de cualquier tipo. Para mí las tecnologías simplemente son herramientas. Así como el computador o el internet, la impresión 3D, la inteligencia artificial es una gran herramienta. No creo que la inteligencia artificial pueda diseñar por sí sola, porque igual tenemos que darle los parámetros. En algún momento puede que sí, y hay gente que diría que la inteligencia artificial es súper creativa. Eso es un debate grande en términos de la creatividad y he estado en debates, tanto académicos como profesionales. Hay gente que dice la inteligencia artificial es lo más creativo que hay porque la creatividad es la posibilidad de combinar diferentes soluciones. Entonces la inteligencia artificial te puede hacer eso. Eso es un punto de vista. Otro punto de vista podría ser, no, realmente los creativos somos los seres humanos, la inteligencia artificial es solo una herramienta. Ahora, lo que sí es innegable es que la gente que no aprenda a utilizar la inteligencia artificial se va a quedar atrás. Es como si hoy en día cualquier persona que no usa el internet o que no usa un teléfono celular, pues de pronto no va a tener tantas herramientas como la gente que sí lo usa. Exactamente eso es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. La mayoría de software que utilizamos para diseño está incorporando inteligencia artificial. Entonces, todo lo que es el software gráfico que utilizamos para manipular imágenes y todo eso, ellos ya están metiéndole inteligencia artificial y obviamente la inteligencia artificial nos da unas posibilidades infinitas para crear videos, para crear imágenes, para crear texto, incluso variaciones de un producto. Es una herramienta increíble. Pero lo dicho, como diseñadores y como seres humanos, todavía tenemos que hacer una curaduría
de esa inteligencia artificial y creo que esa es una muy buena palabra. Decimos Sí. que como diseñadores ahora nos volvemos curadores del diseño. Puede que no tengamos que diseñar absolutamente todo y utilizamos herramientas como la de inteligencia artificial para crear muchísimas variaciones de una solución de diseño, pero al final tenemos que ser nosotros como pensadores críticos los que escogemos la solución más relevante al problema que estamos tratando de resolver. En diseño la estamos utilizando muchísimo para generar imágenes, para manipular imágenes, para generar soluciones y pues es una herramienta grandísima. Ahora también está el hecho de la originalidad, porque Ujú. lo que está pasando también es que estamos viendo situaciones en la parte académica cuando le decimos a los estudiantes, usen inteligencia artificial para crear una visión a futuro de cómo vamos a vivir en el 2040 o en el 2050, por ejemplo. Sí. Entonces lo que empieza a pasar es que ya no son los estudiantes los que se están imaginando esto, sino es la inteligencia artificial. Y tú ves 10, 15 proyectos de estudiantes y todos se parecen muchísimo, Idéntico. porque básicamente Sí. están usando los mismos programas de inteligencia artificial para desarrollar estas imágenes y todo esto. Y muchos estudiantes mismos están diciendo, no, a mí me parece aburridísimo la inteligencia artificial. Uno, porque no soy yo el que soy creativo. Y dos, porque los trabajos se están pareciendo todos a los de todo el mundo. Si Pues hubiera esto, un patrón, como que salen como de un claro, patrón, pero no hay claro, original, no es original, no es claro, diferente, no es disruptivo, claro, no es claro, porque innovador. al final las instrucciones que le estamos dando a la inteligencia artificial son similares, entonces pues los resultados son muy similares. Hay otra parte que es importante en las áreas creativas que es toda la parte ética y pues toda la parte de propiedad intelectual. No sé si vieron hace algunos días ya que estuvo muy de moda que la gente estaba creando imágenes al estilo Ghibli, que es Sí, precisamente toda un, una pues, tendencia. sí, y que es uno de los clásicos del anime y los dibujos animados japoneses. Y todo el mundo quería poner su foto al estilo Ghibli y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasa con el trabajo de este estudio de diseño que dedica horas a crear estas películas Sí, a mano cuando están reproduciendo su estilo de esta manera? En la parte, digamos, legislativa hay muchísimos casos que están explorando toda esta parte de propiedad intelectual y es algo pues que estamos realmente descubriendo porque en sí. este momento nadie tiene una respuesta para eso. Oye, y en lo personal, ¿tú usas inteligencia artificial? ¿Cómo la usas? Claro, pues sí. De muchas maneras, Dubái y los Emiratos Árabes Unidos, pues es un país muy progresivo y parte de la cultura es que siempre quieren incorporar todo lo nuevo en los negocios y en la educación. Curiosamente, hubo un mandato del jeque que decía que todos los colegios y universidades de los Emiratos Árabes Unidos tienen que incorporar la inteligencia artificial en sus currículums pedagógicos. Wow. Entonces, básicamente no hay opción. O sea, o la usas o la usas. Y pues asimismo como académico y como diseñador, si bien no soy absolutamente fanático de la tecnología, sé que es una herramienta grandísima y sé que si no la utilizo, pues me quedo atrás profesionalmente. Ahora, a raíz de esto, llevo algunos años experimentando con algunos amigos, con un grupo de investigación y creamos una compañía que precisamente está utilizando inteligencia artificial, la llamamos Sintel Research, y con lo que estamos investigando es cómo creamos nuevas interacciones y nuevas interfaces para la gente. Uno de los proyectos que estamos desarrollando es precisamente conserjes virtuales para la industria hotelera y la idea de utilizar pues estos video avatares. Y la idea para nosotros es no quitarle el trabajo a la gente, sino hacer que la inteligencia artificial haga trabajos que son de pronto menos interesantes o más repetitivos, por así decirlo, y dejar que gente se enfoque más en la industria hotelera, por ejemplo, con el trato personal para las cosas que son más importantes y no solo para proveer información que de pronto se podría proveer de otras maneras. Entonces, sí, sí, está experimentando con inteligencia artificial a nivel de industria, en las clases, en academia también
estamos incorporando inteligencia artificial en el currículo porque está cambiando totalmente la forma, pues, como practicamos y cómo enseñamos. Entonces, sí, sí, la estamos utilizando mucho, pero como te decía antes, con cautela y tratando de Claro. ser muy críticos cuando sí vale la pena usarla, cuando no vale la pena usarla. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de la impresión 3D, porque es algo muy concreto. Desde hace muchos años tenemos las impresoras 3D y son una herramienta maravillosa porque nos permiten imprimir en 3 dimensiones casi que cualquier forma. Esto para arquitectos, diseñadores, es una herramienta maravillosa. Ahora, cuando se lo entregamos a un estudiante que no tiene el criterio y que simplemente imprime un cilindro, por ejemplo, y le preguntas tú, y ese cilindro que se demoró 2 horas en imprimir en 3D y que utilizó un montón de material costoso y de energía y todo eso, ¿por qué no hizo el cilindro con papel o por qué no cogió un pedazo de tubo? Ah, Sí. no, pues porque podía usar la tecnología. Ese es el problema cuando la tecnología nos vuelve perezosos o cuando no utilizamos la tecnología de manera inteligente y Pertinente, eficiente. que no es Sí, y pertinente. eso pasa con todo, con la impresión Sí. 3D, con la energía nuclear y con la inteligencia artificial. Oye, Chucky, Chucky, Sí, cuéntanos por qué te dicen Chucky. ¿Y qué es lo más divertido que te ha pasado con la inteligencia artificial? 2 primero, preguntas. 2 preguntas. La primera, el apodo es el apodo del colegio. Estudié en un colegio americano en Colombia, el Colegio San Carlos, y pues teníamos una profesora gringa y en una de las clases habíamos 4 personas que nos llamábamos Carlos. Entonces, cuando ella llamaba Carlos, Carlos, todos éramos como, ¿a quién está llamando? Entonces, cogió y nos puso a los 4 Carlos en las 4 esquinas del salón. A uno de ellos le puso Charles, el otro Carlos, bueno, los otros 2 Carlos se diferenciaban mucho y a mí me puso Chucky, que es también otro apodo para Carlos en inglés, pero con Chucky. Chucky. Y esto en español colombiano se Colombianizado generó terminó a en Chucky. Chucky como las bolitas de chocolate que comíamos en el recreo. Los Pero Chuckys. esa es los Chokis. Entonces, esa es la historia trivial del apodo. Ay, no. Cosas chistosas. Bueno, chistosas y hasta cierto punto un poquitito, Asustador. asustadoras. Sí, a veces las sorpresas que te da la inteligencia artificial. Y pues una de esas sorpresas es la relación que tiene mi esposa con la inteligencia artificial. Creo que ustedes ya han oído algo en otros podcasts. Es algo para reflexionar, ¿no? La inteligencia artificial puede ser tan encarretadora y es chistoso y hasta cierto punto es bizarro, ¿no? Y pues lo dicho, a veces también los errores que comete la inteligencia artificial, porque es finalmente una tecnología que apenas se está desarrollando. Y a veces cuando hace, por ejemplo, en imágenes y estas mezclas, a veces salen cosas extrañísimas. ¿Y qué es lo que más te emociona de lo que viene? O sea, mira, tú has trabajado con tus estudiantes de cómo será el futuro, en lo que viene para inteligencia artificial, que no sabemos en realidad, pero lo que alcanzas como a visorar, ¿qué es lo que más te emociona? Bueno, lo que a mí me emociona es que yo creo que como seres humanos, si bien hemos cometido muchos errores históricos a muchos niveles, finalmente también hemos logrado desarrollar cosas muy buenas cuando se han utilizado todas estas tecnologías para ayudarle a la gente. Y pues a mí me emociona la idea de que posiblemente con inteligencia artificial podamos resolver problemas que tenemos hoy en día, podamos aplicarla a la sostenibilidad y desarrollar mejores soluciones. Y creo que esa también es la esperanza de la inteligencia artificial. Y lo que más te asusta, Lo que más me asusta que se salga de control, porque hay un autor que me encanta, que me parece así muy, muy importante, contemporáneo, que se llama Yuval Noah Harari, graduado creo que de Oxford, y él básicamente analiza muchos procesos históricos y los relaciona con lo que está pasando hoy en día
a nivel mundial político y con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y básicamente su teoría es que hasta antes de la inteligencia artificial, todas las tecnologías habían estado bajo el control de los seres humanos, e incluso la energía nuclear siempre había estado bajo el control humano, pero en la inteligencia artificial no. Y puede darse el caso que puede sonar como utópico y como de película de ciencia ficción, pero puede darse el caso en el que la inteligencia artificial con estos nuevos agentes sea la que toma las decisiones y ya como seres humanos no tengamos el control sobre esto. Y como pasa con muchas tecnologías, puede haber efectos secundarios que ni nos imaginamos. Entonces, esto todavía me asusta un poquito y por eso creo que tenemos que usar la inteligencia artificial con muchísima cautela, crear leyes para manejarla éticamente, como cualquier tecnología, como la genética. Esto me hace acordarme un poco de todos los debates que hubo hace muchos años cuando se empezaron a clonar las ovejas y todo eso, toda esta parte ética es muy importante. Igual tenemos que hacer esto con la inteligencia artificial. Y pues lo dicho, el problema con todas las tecnologías es cuando son usadas para cosas negativas, que esto también ha pasado con muchísimas tecnologías y peor aún si esto es gobernado por algoritmos o por agentes y no por gente. Entonces sí, yo creo que hay muchas dudas y hay cosas que me asustan todavía un poquito de inteligencia artificial, pero sí mismo pues tenemos que utilizarla y vivirla y esperar que la podamos usar para el bien de la humanidad. Bueno, Chucky, pues a nosotros nos gusta cerrar los episodios pidiéndole a nuestros invitados que le recomienden a la gente, sí, que le den consejitos, recomendaciones de cosas para leer que puedan estar relacionadas con lo que hemos hablado o para ver o herramientas de inteligencia artificial que te parece que es interesante que con los que ellos puedan experimentar. Bueno, para leer, definitivamente Yuval Noah Harari creo que da un pensamiento crítico y una visión histórica muy interesante. El último libro, Nexus, para mí es increíble, pero todos sus libros me parecen que dan una visión muy interesante del desarrollo de la tecnología. En términos de inteligencia artificial, yo creo que todos tenemos que aprender. Hay unos microcursos que son muy interesantes. Hay algunas aplicaciones que básicamente te hacen resúmenes de libros y que te empiezan a enseñar cómo utilizar inteligencia artificial o cómo utilizar nuevas herramientas y cómo estar como en la onda del aprendizaje constante, que para mí es muy importante. Y depende del campo en el que cada persona esté. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que se están desarrollando para todo. Entonces creo que el mensaje es, pues no hay que tenerle miedo y hay que, como decíamos en Colombia, hay que cacharrearle. Ujú. Y hay que cacharrearle a veces como niños, simplemente tomarlo como un juego. Es bien interesante ver a veces cómo los niños empiezan a jugar con estos programas y eso y empiezan a generar un montón de cosas interesantísimas sin pensarlo demasiado. Creo que es más como de experimentación con programas para crear imágenes como Midjourney, con programas para crear videos. Está la gente en la parte creativa con todos los generadores de texto que hay hoy en día. Es importante aprender a utilizarla. Incluso la inteligencia artificial nos está ayudando a mucha gente a entender toda la parte de programación y coding, que antes había que ser muy especializado en computación para esto y hoy en día casi que tú le puedes preguntar a sus modelos, genéreme un código para desarrollar esto y lo otro, y te lo empiezan a generar y claro, a veces con errores y eso, pero puedes desarrollar muchísimas cosas. Entonces sí, hay que jugarle y cacharrearle. No podemos quedarnos atrás. Bueno, Chucky, pues nos sentimos de verdad muy halagadas que nos hayas destinado este rato para hablar con nosotras. Ha sido muy interesante, pero además muy agradable, muy iluminador sobre cómo funciona el mundo, el diseño y las nuevas tendencias en el diseño, además de la parte de la inteligencia artificial. Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo porque además sé que tienes mil ocupaciones y haces muchas cosas, así que gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues felicitaciones por el podcast. Realmente está muy chévere y qué rico poder discutir estas cosas y pues pensar
en estos temas que son tan importantes y que están realmente cambiando cómo vivimos y cómo hacemos todo hoy en día. Muchas, muchas gracias. A ti, Carlos, muchas gracias. Bueno, Marisabel, hemos terminado otro episodio. Me parece increíble además el recorrido que tuvo Carlos Alberto, no solo por todas partes del mundo, sino por el diseño mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía nada de esa tendencia en el diseño de imitar al ser humano y a la naturaleza, y eso me parece espectacular. Y también me quedo un poco con el mensaje, ¿no? De ir incorporando la inteligencia artificial de una manera gradual para justamente incentivar que los estudiantes sigan pensando y sigan teniendo capacidad de generar criterio, pensamiento crítico. Me hizo acordar él un poco de una anécdota muy divertida cuando yo trabajé en bancos. Cuando estaba empezando a trabajar, uno de mis colegas era indio y llegamos a una reunión y nos pusieron pues unas gráficas con una cantidad de cifras y divisiones pues súper elaboradas, ¿no? Con números grandísimos. Y él la miró y dijo, Facilísimo, eso da 3 puntos, no sé qué". Entonces todos se quedaron mirando y sacaron una calculadora y empezaron a mirar. Y se volteó y me dijo, increíble esta gente cómo es de perezosa, ¿no? A mí en el colegio no me dejaban usar calculadoras. Y eso va muy Wow. en línea con la experiencia que comentaba Carlos Alberto. Entonces, creo que esa puede ser una buen aprendizaje de este podcast, ¿no? Como él confirma que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil que puede tener grandes beneficios y de pronto cómo aprender a incorporarla en la educación de manera un poco más gradual. No, y sobre todo que no seamos perezosos, que no nos volvamos perezosos. Yo creo que hay un buen llamado a que no nos volvamos perezosos y utilicemos la inteligencia artificial, sí, para aprender. Inclusive nos invita Carlos Alberto a jugar, a lanzarnos a utilizarla de forma ética también, pero que no nos aperecemos y que no nos dejemos también como controlar por ella y como llevar por ella. O sea, mantener como nuestra autonomía, nuestra independencia y todo ese valor que tenemos como seres humanos ante una herramienta que está al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de la inteligencia artificial. Maravilloso, qué personaje tan maravilloso, Carlos Alberto. Además, no, pues es que esa visión que tiene después de haber conocido tantas culturas y vivir en tantos países, pues le da como esta visión tan integral y tan holística y tan interesante. Muy interesante. Bueno, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en otro episodio donde nuevamente corroboramos que la inteligencia humana sigue siendo muy importante e irreemplazable y debemos usarla en el uso y en el desarrollo de la tecnología y obviamente de la inteligencia artificial. Entonces, no se olviden de seguirnos en las plataformas donde oyen sus podcasts, pero sobre todo la invitación sigue siendo a que interactúen con nosotros. Cuéntenos qué les gustó, qué no les gustó, de qué otros temas quisieran que conversemos. Y si ustedes son una de esas personas que está haciendo un uso muy interesante de la inteligencia artificial, cuéntenos, que nos encantaría hablar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el episodio que viene. Hasta luego. Chao.